Bueno, en este video aprenderemos el método de sustitución y a cambio o cambio de variable. El primer paso, vamos a resolver esta ecuación. Bueno, resolveremos esta integral por el método de sustitución o método de cambio de variable. Ese es el primer paso. El segundo paso, vamos a cambiar 3x, esta sustitución, por una nueva letra. Vamos a utilizar la letra F. Entonces, la sustitución quedaría así. Quedaría F es igual a 3x más 1. Ahora, el tercer paso. Esto lo derivaremos con respecto a x. Entonces, la derivada de diferencial de x sobre diferencial de f sobre diferencial de x es igual a 3. Diferencial de f con respecto a x es 3 y la derivada de 1 es 0. Y de aquí despejaremos diferencial de x. Entonces, nos queda diferencial de f, que es igual a 3 diferencial de x, que sobre 3 está dividiendo, bueno, si está dividiendo pasa multiplicando. Quedaría si está multiplicando, pasa dividiendo. Y de aquí despejamos diferencial de x, que sería este. Y el 3, que es la multiplicación, pasa a dividir debajo del diferencial de f. O sea, sería igual diferencial de f sobre 3 es igual a diferencial de x. Anotaremos los nuevos componentes, que es f es igual a 3x más 1 y diferencial de x es igual a diferencial de f sobre 3. Para esos dos componentes vamos a construir la diferencial que tenemos en términos de la nueva variable, es decir, en términos de la letra f. Entonces nos queda diferencial de f sobre 3 sobre f4. Por diferencial de f sobre 3 en el numerador y en el denominador f4. Entonces, en el numerador nos queda 1 con diferencial de f y el denominador 3 con f4. De esa integral podemos sacar ese 3 y queda que multiplica a la integral de diferencial de f sobre f4, que es igual a 1/3 diferencial de f sobre f4. Y es igual a 1/3 diferencial f menos 4 diferencial de f. Organizaremos la expresión, nos quedaría f menos 5
y en el numerador es 3 por menos 3 es igual a menos 9 más la constante. Y nos queda 9F3. Variable, es decir, en términos de la letra F. Entonces nos queda diferencial de F sobre 3 sobre F4. Por diferencial de F sobre 3 en el numerador y en el denominador F4. Entonces, en el numerador nos queda 1 con diferencial de F y el denominador 3 con F4. De esa integral podemos sacar ese 3 y queda que multiplica a la integral de diferencial de F sobre F4, que es igual a 1/3 diferencial de F sobre F4. Y es igual a 1/3 diferencial F menos 4 diferencial de F. Organizaremos la expresión, nos quedaría F menos 5 y en el numerador es 3 por menos 3 es igual a menos 9 más la constante. Y nos queda 9F3. Y en el numerador nos queda 1 y el menos queda en el numerador. La constante, ya que cambiamos para que no quede F por la equivalente, quedaría, es igual a menos 1 sobre 9F3 más C. Y el resultado sería menos 1 sobre 9, 3x más 1 elevado a la 3 más C.